Día uno, Firulais. Para los que no me conocen o no están al tanto, soy un venezolano que reside en Madrid. Una historia como la de tantos millones de coterráneos que comienza con el aleteo de una pequeña mariposa apellidada Caldera. A esta urbe llegué hace pocos meses y nunca antes había habitado en un lugar que mantuviese un mínimo nivel de civilización. Así que todo es nuevo para mí. No solo el clima o la cultura, sino hasta el modo de vivir. Incluso la zona en la que me asenté es distinta. Es más comercial que esa en la que viví en Caracas. Y eso está bueno porque tengo todo a mano. Bares, farmacia, frutería, zapatería, óptica y hasta agencia de viajes para la gente que no sabe usar Google. Aunque la mayor ventaja es no tener que desplazarse tantas manzanas para poder hacer el mercado. Toda la cuadra es así, edificios residenciales con negocios en la planta baja, exceptuando la casa que tengo justo al otro lado de la calle, que es muy bonita, por cierto. Por su aspecto, puedo inferir que el dueño se rehusó a vender el terreno cuando los modernos edificios se erigieron a su alrededor. Y se habrá negado a entregarlo para nada, porque, omitiendo los gatos que maullan todas las noches, la casa parece abandonada. Las ventanas están tapiadas y sus paredes grafiteadas. No sé, quizás el dueño quiso conservarla para sus descendientes y luego no hubo herederos que pudiesen mantenerla. Algo que me hizo pensar en cuál hubiese sido el destino más sensato. Conservar la pieza arquitectónica plantada allí hace décadas o despegarse y disfrutar de su cosecha. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Mi apartamento está en una primera planta. Esto puede ser algo negativo para aquellos a quienes les molesta el ruido, pero también algo positivo para los que quieren no solo ver, sino escuchar cosas. Venga, tío, que te lo digo yo. Que en el mercado del cotilleo, piso como el mío, cotizan por lo alto. Así me enteré, por ejemplo, por una conversación que sucedía justo bajo mi ventana, que a unas calles habían apuñalado a un chamo en su hogar. Algún conflicto de bandas latinas, según mencionaron quienes conversaban. Y la otra noche fui testigo de cómo un chino que apenas hablaba español intentaba comunicarse con la policía por teléfono y le pedía ayuda para sacar a la prostituta que se negaba a abandonar su habitación. Pero esa cercanía que resulta buena para el chisme es un arma de doble filo, porque cuando cae la noche, desde la calle oscura se ve toda la casa, que está más iluminada, y eso me obliga a cerrar las cortinas para mantener algo de privacidad. Hoy, precisamente cuando estaba impidiendo la visión del exterior, di un breve vistazo a la calle y vi un perro sentado frente a la casa abandonada. En ese momento no me pareció nada extraño porque aquí muchas mascotas pasean sin correa. Entonces pensé que podría estar esperando a su dueño que estaría algunos pasos más atrás. Pero después de 20 minutos me asomé para ver si la frutería estaba abierta y el can seguía allí. Yo nada, así que desistí de las compras. Pero quería hacer algo por el perro. Entonces bajé, me acerqué a él y vi que tenía collar, aunque no placa de identificación. Ahí mismo comenzó a llover con fuerza y como se veía manso lo agarré y lo traje hasta la puerta de mi edificio para protegernos del agua. Me quedé allí algunos minutos pero nadie vino a buscarlo. Tampoco pretendía esperar demasiado tiempo porque hacía frío y me daba lástima dejarlo solo, así que lo subí a casa. Mientras grabo esto, lo tengo acostado sobre una cobija que le puse en la sala. Momentáneamente lo bauticé como Firulais, que es el nombre genérico que le otorgamos a todos los perros de la calle y que, como dato curioso, deriva de la expresión free of flies o libre de piojos. Mañana voy a llevarlo a algún veterinario para que le lean el microchip. Aquí no es obligatorio, pero la mayoría está acostumbrada a ponerle ese pequeño dispositivo a su mascota para identificarlas. Día 8, el caserón. Como les había dicho, al día siguiente de encontrarme Firulais lo llevé a una veterinaria, pero lamentablemente no tenía microchip que pudiese ser leído. La única información que allí me ofrecieron fue que, a juzgar por la dentadura del mestizo, debía tener aproximadamente 12 años, dato que no me sirvió para nada porque yo lo que pretendía era averiguar quién era su dueño. En el fondo temía que esa fuese una posibilidad, por eso la misma noche en la que lo encontré había analizado las opciones que ahora me enumeraban las chicas de la veterinaria. En primer lugar,
podía contactar a las autoridades del ayuntamiento para dejarlo en la perrera municipal, pero esa idea ya la tenía descartada porque no me agradaba saber que si nadie lo reclamaba, lo sacrificarían. Según lo que había averiguado, en España, nada más en 2020, más de 250.000 animales fueron abandonados. Y tal vez Firu era parte del conteo del 2022. También podía comunicarme con algunas asociaciones protectoras de animales. Y esa era mi opción preferida porque ellas se encargan de encontrarles hogar y no los ponen a dormir. Pero después de algunas llamadas, la veterinaria me dijo que no había plazas disponibles en los distintos refugios. Así que solo pude hacer una cosa. Me lo quedé. Pero me aseguré de que un par de esas organizaciones animalistas me ayudaran a gestionar su adopción. Porque mantener un perro es una carga monetaria y de tiempo que en este momento no puedo asumir. Regresé a casa con el perro y en el pasillo me encontré con la vecina de la puerta 4, una viejita súper amable que siempre tiene un chisme a mano. Me preguntó por el peludo y le eché todo el cuento. Pensé que podría ayudarme a difundir la noticia, pero rápidamente se olvidó de la mascota y comenzó a hablarme de aquel caserón frente al cual lo había rescatado y a lamentarse por su actual estado. Yo la verdad es que no soy tan sociable, quería por fin llegar a mi hogar, pero no encontraba cómo cortar la conversación. Enseguida quise escuchar todo el relato. Ella, que ha vivido las últimas 3 décadas en este domicilio, había sido testigo en primera fila de lo que ocurrió. Según me dijo, en aquella edificación vivió durante varias generaciones una familia de apellidos trascendentales, los Ayala. Gente adinerada y de gran importancia dentro del mundo de la cultura y la política madrileña. Hasta que hace como 15 o 20 años, el linaje abandonó el inmueble en medio de una tragedia que conmovió la ciudad. Los culpables fueron uno de estos emprendedores que nacen en las incubadoras de startups criminales llamadas cárceles. Un par de joyitas que se habían conocido al tener que compartir celda en prisión. Uno por asalto a mano armada y el otro por violación. Allí ambos forjaron una amistad y planearon su próximo negocio, que consistía en asaltar la casa de los Ayala. El abusador sexual había trabajado como personal doméstico de la mansión, así que conocía el lugar por dentro y todos sus movimientos. Se podrán imaginar que en este punto yo dudaba de la veracidad de la historia de la vieja, porque cómo iba a saber esa señora tantos detalles. Pero luego lo busqué en internet y aparentemente todo era cierto. Era una familia que hacía mucha vida social y la prensa se había encargado de exprimir y documentar su historia. No se sabe exactamente cómo sucedieron los hechos porque la policía no quiso hacer mucho ruido con el caso, pero el resultado visible fue tan tajante como aterrador. 3 muertos a punta de balazo. La noche del asalto, al escuchar ruidos, el padre de la familia se armó con la escopeta que utilizaba para cazar y le hizo frente al intruso. Abatió al criminal, pero en el intercambio de balas murieron su esposa y su hija de 19 años. Los únicos supervivientes fueron el señor Ayala, alcanzado por un plomazo en el brazo, y su hija menor, un niño de 8 años. Después del episodio, lo que quedaba de familia abandonó lo que había sido su hogar y desaparecieron de la cosa pública. Habrán querido alejarse todo lo que pudiesen de aquella catástrofe. En YouTube hay un video de él de la última declaración que hizo en los medios en las afueras de una comandancia policial. En la filmación, un periodista le pregunta a Ayala si encontraba algo de paz habiendo hecho cumplir la justicia con sus propias manos. Y él, con voz temblorosa, responde: Justicia. Yo no impartí justicia. Justicia hubiese sido que mi familia pudiese continuar con su vida, que mi hija terminara la universidad, pero no. Lo que hice, y es algo que lamento haberme visto obligado a hacer, podría llamarse ajuste de cuentas. Y aún así, considero que la deuda no está saldada. No hay manera de que haberle dado muerte a ese malnacido compense el dolor que mi hijo y yo estamos sufriendo ahora. Consumir toda esta información fue bastante abrumador para mí porque es una historia que forma parte de la arquitectura que veo todos los días a través de mi ventana. Un evento que seguramente presenciaron los antiguos inquilinos de mi apartamento, tal como hizo mi veterana vecina. Por cierto, ya comencé a difundir la foto de Firulais y pegué unos cuantos papeles con mi número en varias cuadras aledañas. Ahora lo voy a pasear porque en este momento le estoy viendo las intenciones. Ayer me tardé en hacerlo y se meó en la sala el muy hijo de perra. Día 15. La despedida. Entiendo que uno debe adaptarse al lugar en el que está y que los significados de las palabras pueden variar, pero algunos lo fuerzan demasiado. ¿Cómo que coge el móvil, Víctor? Si yo te conocí en Mari Pérez.
le dije a mi amigo antes de atender la llamada de aquel número desconocido. Era el dueño de Firu, por fin. Quedamos en vernos esa tarde en un parque ubicado cerca de casa. Fue a través de las redes sociales de una de estas protectoras de animales que supo de mí. Al encontrarnos, él, Arturo, estaba tan apenado como agradecido. Me explicó que fue recién al día siguiente que notó la ausencia de su mascota porque esa noche había estado lleno de trabajo y con la cabeza dispersa. Yo le dije que no tenía por qué excusarse conmigo y contento de haber cumplido con mi buena acción del día me fui. Y ellos se quedaron paseando. Ya en casa miré con detenimiento los restos de un zapato que había sido destrozado a punta de mordiscones y aún así lamenté saber que no volvería a ver a ese perro malcriado al que ya le había agarrado cariño. Y lo vi otra vez por la ventana. Andaba sin correa. No podía creer que se hubiese escapado de nuevo. Se detuvo exactamente en el lugar en el que lo había encontrado. Enseguida llegó su dueño y comprendí que estaba todo menos extraviado. Y para mi mayor sorpresa, el tipo sacó un llavero y abrió sin dificultad la verja de la casa abandonada. Bueno, abandonada. Una vez dentro de la parcela, no ingresaron a la mansión por la puerta principal, que estaba visiblemente trancada con cadenas, sino que la bordearon y los perdí de vista cuando llegaron hasta el patio trasero. Probablemente habría allí otro acceso. Pero ¿quién era esa persona? No tenía pinta de ser un sin techo y tampoco un ladrón porque no había forzado la entrada. Volví a buscar la historia de la familia Ayala en internet y leí de nuevo el nombre del niño superviviente, Arturo. ¿Sería el dueño del perro el mismo Arturo Ayala? Por la edad que le estimaba, era completamente posible. Busqué en Google para ver si lograba encontrar alguna foto del infante y así compararla con el rostro del hombre con quien había hablado hacía unos minutos, pero no pude hallarla. Lo que encontré fue una nota, fechada 5 años atrás, de un pequeño medio andaluz en el que se reseñaba la muerte del viejo Ayala. Supuse entonces, por la ubicación del periódico, que después de la masacre la familia había terminado asentada por allá en el sur de España. Revisé con profundidad ese portal y descubrí que uno de los culpables del crimen, el violador que había permanecido en prisión, había salido en libertad el mes pasado. Ningún otro portal replicaba la noticia, así que o alguna ya la trabajaba en ese diario o algún longevo periodista todavía seguía aquella historia que tanto interés provocó a Madrid en el pasado. Se formaron en mi cabeza varias ideas que despertaron mi curiosidad. Quería hablar con mi nuevo vecino Arturo, pero no podía simplemente tocar su puerta y pedirle que me echara todo el cuento. Eso pudiese parecer algo grosero e invasivo. Lo más prudente sería abordarlo un día en la calle con la excusa de saludar a Firulais, que en realidad respondía al nombre de Hades, y tocar sutilmente el tema. Sin embargo, estuve atento todos estos días y no lo he vuelto a ver. Día 21. Estas semanas el nombre del violador aparece de nuevo en la prensa, pero es a raíz de la denuncia que está haciendo su hermano, que el ex convicto ha desaparecido. El familiar culpa a los miembros de una banda latina con la que el criminal siempre mantuvo conflictos dentro de la cárcel, pero yo que puedo ver tierra removida en el jardín de enfrente, creo que su teoría está errada. Si se trata de un ajuste, es otra la cuenta saldada. A partir de ahora, por mi seguridad, voy a dejar de hablar de este tema. Si me preguntan, lo cierto es que yo no he visto nada.